Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado comprender los misterios de su existencia y desentrañar aquello que parece estar oculto más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. A lo largo de los siglos nos hemos fascinado con temas que en el fondo nos hablan de una dualidad inherente al ser humano, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la esperanza y la desesperación. En el centro de muchos de estos temas se encuentra una figura enigmática y atemorizante, una presencia que según las escrituras y las tradiciones aparecerá en los últimos días para desatar caos y confusión entre los hombres. Hoy exploraremos uno de los conceptos más antiguos y a la vez más misteriosos del cristianismo, la profecía del anticristo. Venimos fuerte hoy, Hoy venimos fuerte, la profecía del anticristo. Vamos a hablar del anticristo. Y nada, antes de seguir, como hago siempre, espero que estéis muy bien, espero que hayáis tenido una semana muy buena, que esté siendo un final de año lo mejor posible, dentro de lo que cabe, y que estéis disfrutando al máximo. Dicho lo cual, hoy vamos a hablar de eso, del anticristo. Ahora que se acercan o que ya han sido las elecciones en Estados Unidos y que vemos el panorama que se acerca, en general en el mundo, estando como está el mundo, pues podríamos hablar casi de profecías, de la profecía del anticristo. De las profecías de 2025 ya hablaré, que ya tengo preparado el programa, ya hablaremos de las profecías de 2025, pero hoy vamos a hablar del anticristo. Así que nada, el anticristo, según las enseñanzas y profecías bíblicas, es un adversario de Cristo, un ser que como símbolo o como entidad real encarna la antítesis de todo lo que representa la figura de Jesucristo. En las escrituras se le describe como un engañador, un lobo con piel de oveja, capaz de seducir a multitudes con su apariencia y sus palabras. Para algunos representa la maldad absoluta que opera en el mundo. Para otros es una metáfora del lado oscuro que cada uno de nosotros lleva en su interior. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde surge realmente esta figura y qué nos han contado las escrituras sobre ella? Bueno, pues en este episodio vamos a profundizar en el origen del concepto del anticristo, en la Biblia básicamente, rastreando sus primeras menciones en las epístolas de Juan y sus referencias implícitas en otros textos bíblicos, como el Apocalipsis o las cartas de Pablo. Descubriremos cómo la idea del anticristo ha sido interpretada y reinterpretada a lo largo de la historia por teólogos, pensadores y líderes religiosos, y cómo esta figura ha servido tanto para inspirar temor como para señalar a aquellos que en distintos momentos de la historia se consideraron enemigos de la fe. También, como no, exploraremos el impacto de esta figura en la cultura popular. ¿Por qué el anticristo sigue siendo un tema recurrente en la literatura, el cine y la música? ¿Qué nos dice esto sobre nuestra fascinación moderna con el mal y con las figuras apocalípticas? Y más importante aún, ¿qué significado tiene hoy, en el siglo XXI, esta antigua profecía? ¿Acaso el anticristo sigue siendo relevante en un mundo tan diferente al de las escrituras o ha quedado relegado a un simple mito de otros tiempos? Bueno, pues acompañadme en este viaje en el que intentaremos descubrir qué hay detrás de este oscuro y enigmático personaje. Y como siempre, recordad que en este podcast nos proponemos abrir puertas al conocimiento y a la reflexión. No pretendo, como digo siempre, dictar una verdad absoluta, sino invitaros a cuestionar y a entender mejor los temas que nos rodean. Así que, sin más preámbulos, preparémonos para adentrarnos en el fascinante y tenebroso mundo de la profecía del anticristo. ¡Comencemos! Bueno, pues
básicamente vamos a empezar por el origen, por los orígenes bíblicos del anticristo. Y es que para comprender la figura del anticristo debemos retroceder en el tiempo y adentrarnos en los textos bíblicos, donde este concepto fue mencionado por primera vez. Aunque el término exacto anticristo solo aparece en las epístolas de Juan, la idea de un adversario de Dios, una figura que encarna la oposición al plan divino, está presente en varias escrituras clave del Nuevo Testamento. Primero, tenemos las epístolas de Juan, como ya decía, donde se menciona el término anticristo explícitamente. En 1 Juan 2:18 leemos: «Hijos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Aquí el escritor, entre comillas, nos habla de anticristos en plural, refiriéndose no solo a un individuo específico, sino a todos aquellos que niegan la divinidad de Jesucristo y que por lo tanto se posicionan como sus adversarios. En este contexto, el anticristo parece representar más una actitud de negación y rechazo que una figura singular y concreta. El autor continúa en el versículo 22, donde dice: «¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo». En esta frase se amplía la idea. El anticristo es alguien que no solo rechaza a Jesús, sino que al hacerlo rechaza también al Padre, o sea, a Dios mismo. Según Juan, cualquier persona que desafíe la identidad de Cristo como Hijo de Dios y Salvador se convierte en un anticristo. Bueno, pues entonces está el mundo lleno. Luego encontramos referencias indirectas en otros escritos del Nuevo Testamento. Uno de los pasajes más citados es el de dos en Tesalonicenses, del 3 al 4, donde el apóstol Pablo describe al llamado hombre de pecado o hijo de perdición. Pablo advierte a sus seguidores que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste al hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí, el hombre de pecado parece cumplir el mismo rol que el anticristo, descrito en las epístolas de Juan, una figura de oposición y engaño que surge en los últimos tiempos y que busca suplantar o rivalizar con Dios. Sin embargo, uno de los textos más enigmáticos sobre esta figura se encuentra en el libro del Apocalipsis, especialmente en el capítulo 13, donde se nos presenta a una bestia que surge del mar y recibe poder del dragón. Aunque el término anticristo no se menciona en el Apocalipsis, muchos estudiosos han interpretado a esa bestia como una representación simbólica del anticristo. La bestia, marcada con el famoso número 666, es descrita como un ser que recibe adoración y logra engañar a gran parte de la humanidad, instalando un reino de opresión y maldad. Este pasaje ha sido objeto de innumerables interpretaciones y muchos ven en él una representación de las fuerzas que se oponen a la voluntad divina en los últimos tiempos. A través de estos textos podemos observar que la figura del anticristo en la Biblia es compleja y ambigua. En algunos pasajes parece ser un individuo específico, un líder o un ser supremo de la maldad. En otros se le describe como una actitud de rechazo o una serie de personas que desafían la verdad de Dios. Esta ambigüedad ha permitido que el concepto del anticristo sea interpretado y reinterpretado a lo largo de los siglos, adaptándose a diferentes contextos y épocas. Así que, en resumen, la Biblia nos ofrece diferentes perspectivas sobre el anticristo. Es una figura que de una forma u otra personifica la oposición a Cristo y al plan de Dios. Pero más allá de ser una simple amenaza, el anticristo también representa el desafío constante al que se enfrenta la fe. Una prueba que, según las Escrituras, los fieles deberán superar en los últimos tiempos. A medida que vayamos avanzando en este programa, en este episodio de hoy, veremos cómo estas interpretaciones iniciales se transformaron y evolucionaron en la historia y cómo el anticristo fue adquiriendo un rostro, un carácter y una simbología que lo hicieron aún más aterrador y fascinante. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de este anticristo.
Pero vamos a seguir viendo cuáles han sido las interpretaciones que se han hecho de teológicas, ¿no? De este ser, de este ente a lo largo de la historia. Y es que a medida que la doctrina cristiana se expandía y se asentaba, la figura del anticristo empezó a cobrar vida propia en el imaginario de los teólogos y líderes religiosos. Su interpretación fue moldeándose y evolucionando, y cada época, cada contexto histórico aportó su propia visión sobre quién o qué representaba realmente este enemigo final de la fe. Durante los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia jugaron un papel clave en dar forma a esta figura. Ireneo de León, bueno, alguna vez ya hemos hablado de Ireneo de León, hace ya bastante, uno de los primeros teólogos cristianos consideraba que el anticristo sería un individuo específico, un falso mesías que surgiría para engañar al mundo. En su obra Contra las herejías, Ireneo sugiere que el anticristo será de origen judío y se establecerá en Jerusalén, proclamándose como el Mesías legítimo. Esta interpretación refleja una preocupación temprana de la Iglesia, la amenaza de aquellos que intentaban suplantar o distorsionar la figura de Cristo. No es tan raro que diga Ireneo de León que será de origen judío y se establecerá en Jerusalén. Cristo, Jesús, era de origen judío y fue a Jerusalén a proclamarse rey de reyes, por decirlo de alguna forma. Entonces lo más normal sería que el anticristo fuera de origen judío y se quisiera establecer también en Jerusalén. No es porque tenga una pasión específica Ireneo de León de ir contra los judíos, ¿no? Que también habrá algo de eso, pero bueno, es también por darle un sentido histórico, ¿no? al tratamiento de este anticristo. Otro influyente teólogo, Hipólito de Roma, continuó esta línea de pensamiento describiendo al anticristo como un líder político y militar, ojo esto, que opondrá resistencia a los cristianos en los últimos tiempos. Hipólito, en su obra Sobre Cristo y el Anticristo, desarrolla la idea de que este enemigo final no solo será un líder poderoso, sino también un maestro del engaño que atraerá a las multitudes con promesas y milagros. Esto suena a Donald Trump. Esta interpretación enfatizaba el carácter seductor del anticristo, alertando a los creyentes sobre los peligros de ser seducidos por falsas promesas de poder o bienestar. Bueno, Donald Trump o el que iba a dar $1 millón de dólares al que votara Donald Trump, el que va con él, el de los cohetes. Con el tiempo, la interpretación de quién era el anticristo comenzó a variar de acuerdo con las circunstancias políticas y sociales de cada época. Durante la Edad Media, el anticristo se convirtió en una figura que se usaba para señalar a aquellos considerados enemigos de la Iglesia. En esta época, a menudo se identificaba al anticristo con líderes políticos, herejes y cualquier figura que pudiera representar una amenaza para la fe católica. Lo acabo de hacer yo mismo, y no estoy en la Edad Media, con el ejemplo de Donald Trump y Elon Musk, básicamente, ¿no? Bueno, algunos incluso creían que el anticristo ya había llegado, viéndolo en figuras históricas como el emperador Nerón, conocido por su persecución de los cristianos, o más tarde en el califa musulmán Saladino, que se enfrentó a las cruzadas. Bueno, la llegada de la Reforma Protestante, que últimamente hablamos mucho de la Reforma Protestante, el otro día hablábamos de la noche de la conspiración de la pólvora, la noche de las hogueras, de Guy Fawkes, y hablábamos precisamente de Jacobo I y esta reforma protestante, ¿no? Un poquito más adelante ya, pero bueno, en el siglo XVII, pero bueno, nosotros vamos a hablar de eso, de la llegada de la reforma protestante en el siglo XVI, trajo una nueva interpretación de todo esto. Los reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino, que os sonarán un montón, afirmaron que el anticristo no era solo una figura futura, sino que ya estaba presente en el mundo en la forma del papado. Evidente, ¿no? ¿Qué iban a decir estos? Lutero y otros reformadores identificaron al Papa como el anticristo, una acusación que surgía de su crítica feroz al sistema eclesiástico de la época y al poder político que la Iglesia Católica había acumulado. En sus escritos, Lutero argumentaba que el papado representaba una usurpación del verdadero mensaje de Cristo, actuando como un obstáculo para la verdadera fe y salvación. Esta interpretación no solo reflejaba las tensiones religiosas y políticas del momento, sino que marcaba un cambio en cómo se entendía al anticristo.
ya no solo como una figura individual que aparecería en el futuro, sino como un sistema corrupto que oprimía a los creyentes en el presente. Bueno, pues también tenemos ahí a los protestantes diciendo lo suyo. Es lógico, ¿no? Que los protestantes dijeran que el anticristo era el Papa. Es lo más lógico del mundo. Sin ironía, era lo más lógico del mundo. O sea, de ahí vienen luego las guerras de la religión y demás, ¿no? Bueno, en los siglos XVII, en los siglos XVIII y XIX, ya hemos ido un par de siglos más adelante, el pensamiento ilustrado y racionalista comenzó a influir en las interpretaciones del anticristo. Algunos teólogos y pensadores sugirieron que el anticristo no debía entenderse de manera literal, sino simbólica. Este enfoque, conocido como el historicismo, interpretaba al anticristo como un símbolo de cualquier institución o ideología que oprimiera al espíritu humano o que buscara reemplazar la figura de Dios en la sociedad. Bajo esta perspectiva, las figuras del anticristo y la bestia del Apocalipsis se interpretaban como metáforas de la tiranía y el autoritarismo en cualquiera de sus formas, ya fuera político, social o religioso. Finalmente, en el siglo XX y lo que llevamos ya del XXI, el concepto del anticristo ha continuado evolucionando. Las interpretaciones modernas han adaptado al anticristo a los tiempos contemporáneos, viéndolo como una amenaza contra los valores humanos fundamentales. Para algunos, el anticristo se manifiesta en el materialismo, la indiferencia moral o el hedonismo que caracterizan a la sociedad moderna. Otros lo ven reflejado en líderes totalitarios, movimientos ideológicos o figuras que ejercen una influencia negativa sobre grandes masas de personas, el ejemplo que he puesto yo mismo. En resumen, la figura del anticristo ha sido moldeada y reinterpretada de acuerdo con los cambios históricos, políticos y culturales. Desde los primeros teólogos que lo vieron como un líder mesiánico falso, hasta los reformadores que lo identificaron con el papado, y las interpretaciones modernas que lo consideran una fuerza de corrupción moral y espiritual, el anticristo ha servido como un espejo de las ansiedades y conflictos de cada época. Esta capacidad de adaptación es lo que hace que el anticristo siga siendo relevante hoy en día. Es una figura que se renueva y que siempre parece tener algo que decir sobre los desafíos y peligros del momento. Bueno, pues ese es el anticristo y sus diferentes interpretaciones teológicas, ¿no?, a lo largo de la historia. Bueno, pues da para bastante. Es una figura que da para bastante. Todos tenemos incluso nuestra idea o nuestra imagen de cómo es el anticristo, de cómo es. Bueno, muchas veces no lo imaginamos como Satanás, ¿no?, como un infierno, como un demonio, ¿no?, como tal. Realmente el anticristo se supone que va a ser alguien que venga, ¿no?, eso en contraposición a lo que era Cristo, el antimesías, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, que incluso se llega a hablar, ¿no?, de que vendrá haciendo milagros y demás, como si fuera Jesús, pero bueno, será todo lo contrario, ¿no? Será todo lo contrario a Jesús. Bueno, pues hemos visto ya cómo cada época y cada, bueno, pues se le ha dado, ¿no?, se le ha dado una interpretación y se le ha dado, bueno, pues una forma de verle, ¿no? Incluso, como decíamos, los protestantes diciendo que el anticristo era el Papa, ¿no? Bueno, pues básicamente, ¿no?, a lo largo de la historia. ¿Y qué pasa en la cultura popular? Bueno, pues si hay algo que define a la figura del anticristo, además de su naturaleza bíblica y teológica, es la fascinación que ha despertado en todos nosotros en la cultura popular. Desde la literatura hasta el cine, la música y el arte, esta figura ha traspasado los límites de lo sagrado para instalarse en el imaginario colectivo, como símbolo de lo oscuro, lo prohibido y lo temible. ¿Qué es lo que nos atrae de este personaje? ¿Y por qué sigue siendo una presencia recurrente en nuestra cultura contemporánea? Bueno, pues vamos a empezar por la literatura, uno de los primeros medios en popularizar la imagen del anticristo más allá de las doctrinas religiosas. Aunque la representación más literal de esta figura se encuentra en textos apocalípticos y teológicos, varios autores han explorado conceptos similares, mostrando personajes que encarnan la corrupción moral y la oposición a los valores convencionales. Un ejemplo es El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Aunque no se menciona al anticristo directamente, Dorian Gray representa el tipo de personaje que, seducido por el hedonismo y la inmoralidad, pierde su humanidad en un pacto oscuro.
una idea que resuena con la figura bíblica del anticristo como una amenaza a la integridad moral del individuo y de la sociedad. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky también aborda un tema similar en su obra Los demonios. En esta novela, Dostoyevsky presenta a personajes que, influenciados por ideologías destructivas, causan caos en la sociedad. Esta novela se puede interpretar como una advertencia sobre las ideologías que, al igual que el anticristo, buscan subvertir los valores y tradiciones para imponer su propia visión distorsionada del mundo. En ambos casos, el anticristo no es una figura literal, sino una metáfora de la decadencia moral y de los peligros de seguir a ciegas una doctrina que promete, como lo haría el anticristo, una salvación falsa. Bueno, pues son dos buenos ejemplos. Oscar Wilde y Dostoyevsky. Bueno, en el cine y la televisión, y esto va a dar para largo, el anticristo ha sido una figura central en historias que combinan elementos de terror y de suspense. Un ejemplo icónico es la película, todos la conoceréis, La Profecía, de 1976, que presenta a Damien, un niño adoptado que resulta ser la encarnación del anticristo. La cinta utiliza la profecía bíblica como base para una historia de horror, en la que el espectador sigue el crecimiento de un ser destinado a traer la perdición al mundo. La profecía no solo se convirtió en un referente del cine de terror, sino que también contribuyó a popularizar la imagen del anticristo como una amenaza inminente, alguien que podría nacer en cualquier familia y pasar desapercibido hasta el momento en que manifieste su poder. Bueno, pues La Profecía de 1976. Y para seguir sonando, Otra obra significativa es la novela Rosemary Baby, de Ira Levin, y su adaptación cinematográfica, en la que una mujer queda embarazada del hijo de Satanás, quien está destinado a ser una figura similar al anticristo. La historia explora la idea de que el mal puede infiltrarse en la vida cotidiana y plantea la inquietante pregunta de si es posible reconocer el mal antes de que sea demasiado tarde. Este relato se ha convertido en un clásico precisamente por cómo combina lo sobrenatural con el miedo a lo desconocido en el ámbito doméstico. Bueno, pues Rosemary Baby, que también es una película bastante durilla. Bueno, la televisión también ha explorado esta figura en series como Supernatural y American Horror Story, donde se reinterpreta en este caso al anticristo dentro de tramas de horror y de drama sobrenatural. En Supernatural, por ejemplo, el anticristo aparece como una figura infantil con poderes desmesurados que puede decidir entre el bien y el mal. Estas series aprovechan el simbolismo del anticristo para generar tensión y explorar temas como la lucha entre el libre albedrío y el destino, así como la tentación del poder absoluto. Por supuesto, y como no podía ser menos, el anticristo también ha dejado su huella en el mundo de la música y el arte. Artistas de géneros como el metal y el rock, especialmente en su vertiente más extrema, han utilizado la figura del anticristo como símbolo de rebeldía y provocación. Bandas como Black Sabbath, Slayer, Marilyn Manson han recurrido a la imaginería, del anticristo, ¿no?, en sus letras y conciertos. No tanto como una adhesión al mal o a la doctrina religiosa, sino como una forma de cuestionar las normas sociales y las estructuras establecidas. La imagen del anticristo se convierte así en una declaración de oposición a los convencionalismos y en una exploración de los límites de lo aceptable. En el arte visual, algunos pintores han utilizado temas apocalípticos y personajes oscuros para explorar la figura del anticristo. Aunque el arte moderno raramente se enfoca en este tema de manera explícita, ciertos movimientos, como el surrealismo, han explorado los aspectos más oscuros del ser humano, en los cuales se puede ver una reflexión sobre el mal y la corrupción moral que representa el anticristo. ¿Por qué entonces seguimos tan fascinados con el anticristo en nuestra cultura popular? Bueno, la respuesta podría residir en que esta figura simboliza algo que nos resulta inquietantemente familiar. El anticristo representa el miedo a que en cualquier momento lo que es conocido y seguro se vuelva oscuro y amenazante. También refleja nuestra fascinación por el poder y la corrupción, nuestra curiosidad por lo prohibido y nuestros temores sobre la destrucción moral y espiritual de la sociedad.
En última instancia, el anticristo es un recordatorio de los peligros que percibimos en nosotros mismos y en nuestra cultura. El miedo a perdernos en un camino de indulgencia y autodestrucción, o de dejarnos seducir por promesas que en el fondo sabemos que podrían llevarnos a la ruina. Es una figura que en su capacidad de adaptación y de cambio sigue siendo una poderosa representación de nuestras propias inquietudes y deseos no resueltos. Bueno, pues el anticristo en la cultura popular. Yo he puesto de ejemplo un par de series y de películas y alguna banda de música. Pero vamos, hay legión, como se suele decir. Creo que es uno de los temas más recurrentes, por ejemplo, en el cine de terror, incluso en series de televisión, de miedo. La literatura también hay más ejemplos. Bueno, evidentemente, como he dicho, bandas de metal y de rock, y bueno, pues es muy recurrente todo el tema del satanismo, de esta simbología, tal cual. Bueno, pues es muy habitual. Bueno, pues es el anticristo en la cultura popular. Y vamos a seguir y vamos a pasar ahora a las interpretaciones y perspectivas actuales a día de hoy. Y es que a medida que nos adentramos en el siglo XXI, el concepto del anticristo sigue presente, aunque en formas cada vez más adaptadas a la sociedad moderna. Lejos de perder relevancia, esta figura ha adoptado nuevos significados y se ha convertido en un símbolo que refleja las preocupaciones y conflictos de nuestro tiempo. Hoy, el anticristo es visto tanto por creyentes como por críticos de la religión, y sus interpretaciones varían ampliamente según el contexto y las creencias de cada persona. Para algunos, especialmente en tradiciones cristianas de corte apocalíptico, el anticristo sigue siendo una figura que aún ha de aparecer. Esta perspectiva, conocida como enfoque futurista, sugiere que el anticristo será un líder mundial que surgirá en los tiempos finales, engañando a las naciones y llevando al mundo a un periodo de gran tribulación antes del regreso de Cristo. Según esta visión, el anticristo no es una metáfora ni un símbolo en concreto, es un individuo real que desempeñará un papel fundamental en los eventos apocalípticos. Este líder, se cree, ganará el favor del mundo a través de su carisma y poder. Entonces no es Donald Trump, entonces no lo es, instaurando un sistema de gobierno que oprimirá a los creyentes. Esta interpretación está arraigada en la lectura literal de los textos bíblicos, especialmente en el Apocalipsis, y es una de las perspectivas más populares que algunos círculos cristianos contemporáneos tienen en cuenta, ¿no? Especialmente en Estados Unidos. Por otro lado, existe una interpretación simbólica que entiende al anticristo como una representación de las fuerzas o ideas que se oponen a los valores cristianos. Según esta perspectiva, el anticristo no debe buscarse en una persona o líder específico, sino en todo aquello que promueva el egoísmo, la codicia, la corrupción o la negación de lo trascendental. Desde este punto de vista, el anticristo está presente en el materialismo desenfrenado, en los sistemas que perpetúan la desigualdad y en los movimientos que socavan la espiritualidad y los principios morales. Esta interpretación es adoptada por muchos teólogos y pensadores modernos, quienes ven en el anticristo una advertencia contra la decadencia moral y la alienación de los valores éticos. Para ellos, el verdadero peligro no es un individuo específico en particular, sino el deterioro de la sociedad y los principios que sostienen nuestra convivencia. Bueno, pues es un enfoque un poco más moderno, ¿no? Hay también otro enfoque que se podría llamar enfoque personal o psicológico. Este considera al anticristo no como una figura externa, sino como un símbolo del conflicto interno que todos llevamos. Según esta visión, cada persona tiene en su interior una inclinación hacia la oscuridad y la tentación, una parte de sí mismo que se opone a sus valores y aspiraciones. En este sentido, el anticristo representa la lucha constante entre la bondad y la maldad, entre la luz y la oscuridad que coexisten en cada individuo. Esta interpretación tiene su eco en la psicología moderna, donde se considera que reconocer y confrontar nuestros aspectos más oscuros es una parte esencial del crecimiento personal y de la integridad. Al reconocer al anticristo en nosotros mismos, es decir, nuestras propias inclinaciones destructivas,
tenemos la oportunidad de integrarlas y superarlas en lugar de proyectarlas hacia afuera. Bueno, pues otro enfoque, más que se llama eso, enfoque personal o psicológico. Otra perspectiva actual es la del anticristo como fenómeno sociopolítico. Aquí se pone interesante. Según este enfoque, el anticristo se manifiesta en los sistemas e ideologías que conducen a la opresión y la deshumanización. La figura del anticristo podría verse en los regímenes totalitarios, en los líderes autoritarios que promueven la división y el conflicto, o en las estructuras de poder que niegan la dignidad y los derechos de los individuos. En este sentido, el anticristo simboliza la amenaza de un mundo en el que la humanidad pierde su esencia y sus principios básicos, y en el que el poder y el control son los valores más altos. Este enfoque refleja una preocupación profunda por el estado actual de la política mundial y plantea que el verdadero anticristo de nuestro tiempo podría estar en las fuerzas que buscan reducir al ser humano a un simple medio para obtener poder o riqueza. Bueno, se pone interesante. Finalmente, para muchos, el anticristo ha pasado de ser un concepto teológico para convertirse en una figura culturalmente relevante y universal. Ya no se le ve exclusivamente como el enemigo de Cristo, sino como un arquetipo del mal y del engaño. En un mundo cada vez más globalizado y secular, el anticristo se ha adaptado para representar amenazas universales, como el abuso de poder, la manipulación de las masas o la destrucción de la naturaleza. Es una figura que, al trascender su contexto original, se convierte en un recordatorio de los peligros de la corrupción y el fanatismo y de la necesidad de mantener la integridad y la humanidad en tiempos de crisis. Bueno, pues en concluyendo, acabando este trocito, el anticristo es hoy en día un símbolo multifacético, ¿no?, que refleja los miedos y esperanzas de nuestra sociedad, de la sociedad moderna. Para algunos, como decía, es una figura profética, para otros una metáfora de la decadencia moral y para otros una representación de las luchas internas que todos enfrentamos. Lo cierto es que esta figura, antigua y enigmática, muy antigua y muy enigmática, sigue provocando reflexiones y cuestionamientos, manteniéndose viva en el imaginario colectivo como un recordatorio de que el mal y la oscuridad, en cualquiera de sus formas, siempre están al acecho, y de que nuestra labor es estar atentos tanto a nuestro entorno como a nosotros mismos, para no dejarnos seducir por su influencia. Bueno, pues esos son los diferentes enfoques e interpretaciones, ¿no?, en la actualidad, ¿no?, sobre el anticristo. Bueno, quizás es el más interesante de todos, quitando el más polémico, que es el sociopolítico, que hablaría de esto, de los políticos, ¿no? El más interesante es el enfoque personal, el enfoque que dice que todos llevamos una especie de anticristo dentro, ¿no? Bueno, pues es un enfoque bastante interesante, ¿no? Es un enfoque bastante interesante y bueno, y se puede, la verdad es que se puede explicar, o sea, que es un enfoque bastante interesante. Bueno, pues vamos a hablar un poco ahora del impacto social y psicológico, ¿no?, de esta figura. Y es que, como digo, a lo largo de la historia, la figura del anticristo no solo ha sido un tema de debate teológico, sino que ha tenido un impacto real en la sociedad y en la psicología de las personas. La creencia en la aparición de un enemigo final de la fe que llevará al mundo a un tiempo de tribulación y prueba ha influido en cómo algunos grupos y personas interpretan los cambios en la sociedad, el auge de nuevas ideologías y hasta los avances tecnológicos. Más allá de su contexto religioso, el anticristo se ha convertido en un símbolo de los miedos colectivos y en una figura que representa nuestras ansiedades y conflictos internos. Uno de los efectos más visibles del miedo al anticristo ha sido el surgimiento de movimientos apocalípticos a lo largo de la historia. En distintos periodos, grupos religiosos han llegado a la conclusión, como no, de que el fin de los tiempos estaba cerca. ¿Cuántas veces ha sido ya el fin de los tiempos? Viendo en los eventos de su época señales de la aparición del anticristo. Estos movimientos, que han proliferado especialmente en momentos de crisis y de grandes transformaciones sociales, no solo han influido en sus seguidores, sino que también han dejado una huella en la sociedad. En algunos casos, los líderes de estos movimientos han llevado a sus seguidores a tomar decisiones extremas, como abandonar sus bienes
aislarse de la sociedad o incluso cometer actos violentos. Bueno, esto cuando hablábamos de las sectas, si recordáis aquel episodio, hablábamos de que, bueno, muchas de estas sectas también tienen detrás este trasfondo de el mundo se acaba y esta es la única manera de que nosotros nos salvemos, ¿no? Bueno, pues hay otros movimientos que también son apocalípticos que idem, ¿no? Que viene el rapto y antes de que venga el rapto, pues para irnos, el rapto, para el que no lo sepa, será cuando venga ya Cristo, cuando ya esto se haya ido completamente a la mierda. Y vendrá el rapto y se llevará solamente a las almas puras tal y los demás acabaremos aquí, me he incluido, no lo sé, no sé si yo estaré en ese grupo en el que se quedará aquí, pero bueno, nos quedaremos sufriendo estas tribulaciones, ¿no? Estas tribulaciones, bueno, pues eso es básicamente, ¿no? Estos grupos, ¿no? Estos grupos. Bueno. Además de este impacto, ¿no? De impacto social, la figura del anticristo también tiene una dimensión psicológica profunda. El miedo a un enemigo oculto y poderoso puede crear una sensación de inseguridad y vulnerabilidad en las personas. La creencia en un ser que puede engañar, seducir y dominar a las masas genera una desconfianza hacia el mundo, una percepción de que detrás de cualquier cambio social o avance puede estar operando una fuerza maligna. Este miedo puede ser una herramienta de control, ya que en algunos contextos el anticristo se convierte en una figura utilizada para mantener a las personas vigilantes y temerosas de alejarse de la doctrina. Al advertir sobre la llegada de un enemigo supremo, yo ya lo siento, pero cada vez que pienso en esto me viene a la cabeza Donald Trump, y además es que le veo en mi cabeza, así de peligroso me parece. Yo ya lo siento, no es en particular porque sea de conservador o de derechas, básicamente es porque creo que no es buena persona, no es por una cosa o por la otra, no es porque sea de izquierdas o de derechas, en este caso de derechas, sino es porque sinceramente creo que no es buena persona, creo que es un mentiroso y creo que se asemeja mucho a este perfil que estamos diciendo, ¿no? Bueno, pues lo que digo, repito, al advertir, lo siento, pero me hace gracia por eso, porque es que cada vez que lo digo me viene a la cabeza Donald Trump. Además me viene a la cabeza el Donald Trump de los Simpsons, este de señor de color naranja con ese pelo que... Bueno, pues eso. Al advertir sobre la llegada, como decía, de un enemigo supremo, los líderes religiosos han podido, en algunos casos, mantener una autoridad moral sobre sus seguidores, generando una especie de autocensura y miedo a explorar nuevas ideas o cuestionar los principios establecidos. Bueno, el miedo al anticristo, el miedo al fin de los tiempos, el miedo a todo esto, evidentemente, es un buen acicate para que la gente se esté quieta, ¿no? Sobre todo la gente que tiene ese miramiento por la religión, ¿no? Que son muy conservadores y que son muy tradicionalistas. Bueno, pues eso es. Desde una perspectiva psicológica, el anticristo también puede representar nuestros propios conflictos internos. La idea de un adversario que actúa como tentador y seductor puede ser una metáfora de las luchas que cada persona enfrenta consigo misma. En el fondo, la figura del anticristo puede simbolizar la parte de nosotros que cede ante el egoísmo, la codicia y la autocomplacencia. En este sentido, la profecía del anticristo puede interpretarse como una advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por los impulsos y deseos que nos apartan de nuestros valores y principios. Esta dimensión psicológica nos invita a reflexionar sobre cómo el mal puede no ser siempre una fuerza externa, sino algo que debemos confrontar dentro de nosotros mismos. También existe una influencia del anticristo en la ética y la moral. Al presentar una figura que encarna la corrupción y el rechazo a la verdad, la profecía del anticristo se convierte en una guía ética que señala los peligros de desviarse de los principios morales. La figura del anticristo ha sido utilizada como un ejemplo de lo que sucede cuando se abandonan los valores fundamentales, cuando el poder y la ambición reemplazan la integridad y el bien común. En este sentido, la creencia en el anticristo puede servir como una motivación para que las personas se esfuercen en vivir de acuerdo a sus convicciones y no se dejen llevar por el camino de la corrupción. Por último, la figura del anticristo ha tenido un impacto en las discusiones interreligiosas.
La creencia en un enemigo final, en el final boss, que dirían en los juegos, y en la lucha entre el bien y el mal ha sido un punto de encuentro y a veces de conflicto entre diferentes tradiciones religiosas. Aunque el anticristo es principalmente una figura del cristianismo, de ahí que se llame anticristo, ideas similares, ojo, aparecen en otras religiones como el Islam, donde se habla de la aparición de un personaje llamado Dajjal, que engañará a la humanidad. Estas similitudes han fomentado un diálogo interreligioso sobre la naturaleza del mal, el apocalipsis y el destino final de la humanidad, aunque también han sido fuente de tensiones cuando ciertas tradiciones identifican al anticristo con figuras o creencias de otras religiones. Esta relación entre religiones muestra cómo el anticristo, al igual que otros símbolos, puede ser una fuerza que une o divide, dependiendo de cómo se interprete y se use en el contexto social y religioso. En resumen, resumiendo todo esto, la figura del anticristo ha tenido un impacto significativo tanto en la sociedad como en el individuo. Es un símbolo que refleja nuestros miedos, nuestras luchas internas y nuestras aspiraciones éticas. Su influencia va más allá de la religión, afectando la manera en la que interpretamos el cambio, la autoridad y los desafíos éticos de nuestro tiempo. En muchos sentidos, el anticristo sigue siendo relevante, porque en su esencia representa una parte de la condición humana, nuestra constante batalla contra aquello que consideramos oscuro o destructivo, ya sea dentro o fuera de nosotros mismos. Vaya, lo que ya decía el anticristo, y ya me vais a perdonar por los apartes, hablando de la política y de los líderes políticos de color naranja. Es que me ha venido todo el rato. Bueno, pues el anticristo da muchísimo de sí. Como decía, y creo que lo que más lo detalla es que es una figura muy antigua y muy enigmática. Esto, claro, evidentemente hablamos de anticristo, hablamos de algo relacionado mucho con el cristianismo, ¿no? Pero es que ya otras religiones ya hablan también de personajes que, bueno, que podrían ser similares, ¿no? Ya se habla de este final de los tiempos, ¿no? Lo que pasa es que el cristianismo al final se parece que le gusta, ¿no? Detenerse en los detalles y darle floritura, ¿no? A todo esto, ¿no? Y al final pues es de donde más información podemos obtener. Bueno, pues hemos llegado al final. Parecía difícil hoy porque se me ha trabado mucho la lengua, pero ya hemos llegado al final. Y de nada, después de haber recorrido las escrituras, las interpretaciones teológicas, la cultura popular y el impacto psicológico y social, ya estamos aquí, ya hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la profecía del anticristo. La figura del anticristo es sin duda una de las más complejas y adaptables de la tradición cristiana. Desde sus orígenes en las epístolas de Juan hasta su representación en el cine y la literatura, el anticristo ha evolucionado y ha sido reinterpretado constantemente, convirtiéndose en un símbolo que se renueva con cada generación. Hemos visto cómo en los primeros tiempos del cristianismo esta figura encarnaba la amenaza de los falsos mesías y aquellos que negaban la naturaleza de Cristo. Con el tiempo, el anticristo fue adquiriendo un rostro cada vez más definido, un perfil que se moldeaba según las preocupaciones y los conflictos de cada época. Durante la Edad Media, por ejemplo, fue un enemigo que acechaba a la Iglesia. En la Reforma protestante se convirtió en una herramienta para denunciar los abusos del papado. Y en la modernidad se transformó en una metáfora de la corrupción moral, del autoritarismo y de las fuerzas que deshumanizan al individuo. Hoy, el anticristo sigue siendo relevante. No solo como figura teológica, sino como un espejo de nuestras propias ansiedades y desafíos. Para algunos es una advertencia contra el mal que puede infiltrarse en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Para otros es un símbolo de la lucha que todos enfrentamos contra nuestras propias tentaciones y debilidades. Y para otros más, representa una crítica a los sistemas y estructuras que ponen en riesgo nuestra libertad y nuestra humanidad. La profecía del anticristo nos recuerda que en muchos sentidos el mal no es algo lejano o ajeno. No nos lo es, no os confundáis, no es ajeno a nosotros. Es una posibilidad latente en cada uno de nosotros y en la sociedad en la que vivimos. Es una invitación a permanecer vigilantes, a no dejarnos llevar por la oscuridad, a resistir las fuerzas que buscan dividirnos y a elegir siempre la luz sobre las sombras. Así, la figura del anticristo
lejos de ser solo una amenaza apocalíptica, puede interpretarse como una llamada a la reflexión, a la responsabilidad. Nos invita a cuestionarnos constantemente, a desafiar nuestros propios impulsos destructivos y a trabajar por una vida en la que la compasión, la integridad y el amor por los demás prevalezcan. Porque, en última instancia, el verdadero desafío que plantea el anticristo no es simplemente resistir a una figura oscura, sino también luchar por ser mejores y por construir un mundo en el que el bien tenga siempre la última palabra. Bueno, pues casi que hemos llegado al final. Como digo siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy, por haberme elegido, por haber gastado estos minutos de vuestro tiempo, que son tan valiosos, en escucharme. Espero que os haya parecido muy interesante. Hay un dicho que dice que el diablo o el demonio está en los detalles y el anticristo está en los detalles. Me quedo con la reflexión de que está dentro de nosotros. Esa me ha gustado, ¿no? No porque sea un masoquista, sino porque creo que explica que muchas veces sintamos esa presión, ¿no? Y esa lucha interna por querer hacerlo mejor, por ser íntegros, por ser honorables, por ser buenas personas, por ser, pues todos los sinónimos que os salgan, y que creo que es importante que recordemos que hay que ser así, que hay que luchar por ser cada día mejores, que hay que luchar por cada día hacer lo mejor para el prójimo y para nosotros mismos. Y no es fácil, y es una de las tareas más complicadas que hay, pero hay que hacerlo. Y es que, como digo, el demonio, el diablo, el anticristo está en los detalles. Pues como decía, muchísimas gracias por haberme acompañado en este maravilloso episodio de Ilustres Anónimos. Como digo siempre, comentadme, que no me comentáis, o lo poquito que lo hacéis. Dadme un like si os ha gustado, compartidlo si os ha parecido bien. Y nada, con lo dicho, con esto llegamos al final del episodio de hoy. De nuevo, muchas gracias por escucharme y por compartir este tiempo conmigo. Si os ha gustado este episodio y queréis escuchar más temas pues como este, no olvidéis suscribiros, dejadme un comentario y compartir mi podcast, nuestro podcast, con vuestros amigos y familiares. Como siempre, vuestros comentarios y opiniones son bienvenidos y me encanta saber lo que pensáis y qué temas os gustaría que explorase en el futuro. Recordad que me podéis encontrar en redes sociales, en ilustresanónimos_es en Instagram, en sonilustresanónimos@gmail.com, si queréis escribirme un correo, así que no dudéis en escribirme. Me encanta que estemos creando una comunidad donde podamos debatir y reflexionar juntos sobre estos temas tan fascinantes. Hay que debatir, lo digo siempre, hay que debatir, aquí estamos para debatir, nadie lleva razón, hay que debatir. Nos encontramos en el próximo episodio de Ilustres Anónimos, donde continuaremos adentrándonos en los misterios de la historia, la cultura y la humanidad. Hasta entonces, manteneos curiosos, preguntaos y cuestionaros las cosas y recordad que a veces las respuestas están en los lugares menos esperados. Que trabajéis mucho poco y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta la próxima.